Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. En esta serie, avanzando, caminando hacia la meta, acabamos de hablar en el devocional pasado sobre Gilgal. Gilgal significa desprendimiento. Es el lugar donde ocurren aquellas situaciones en las que Dios trabaja en nosotros para que aprendamos a soltar. ¿Qué necesitamos soltar? Soltar lo viejo, soltar lo pasado. Para poder avanzar hacia la meta, hacia adelante, no podemos tratar de caminar mirando hacia atrás. Necesitamos aprender a soltar. Gilgal significa círculo de piedras. Así que en Gilgal se cierran los ciclos. El pueblo de Israel venía de un ciclo, y un ciclo muy largo. 40 años caminando por el desierto porque habían endurecido su corazón, no habían entendido el plan de Dios, y en vez de aprender a conocer a Dios, tenían todo el tiempo en su mente el recuerdo de un Egipto que los marcó durante 430 años aproximadamente, y que les infundió temor, pues ahora en el desierto, en plena independencia, pero dependiendo de Dios, les costaba creer, les costaba aprender a confiar en que el mismo que los había sacado de Egipto, ese mismo Dios los sostendría en medio del desierto. Así que eso les costó no ver la promesa. Sus hijos crecieron en el desierto y son guiados por un gran líder llamado Josué, un muchacho que había aprendido de Moisés y que ahora le tocaba la interesante tarea de seguir con la labor, la visión que Dios le había entregado a Moisés de meter a este pueblo a la tierra prometida. Y cuando comienza esta misión, Dios los lleva a Gilgal. Allí en Gilgal Dios les dice: he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Volviendo a Elías y a Eliseo, Elías va rumbo hacia el lugar determinado en donde iba a ser arrebatado por Dios, es decir, donde iba a culminar su ministerio, su labor. Le había dicho a su discípulo, podríamos llamarlo así, Eliseo, que se quedara y que no lo siguiera. Sin embargo, Eliseo le dijo: no te voy a dejar. Y en cada punto, en cada estación que vamos a estar estudiando en esta serie, te darás cuenta por qué Eliseo no se quedó y detrás de qué iba. ¿Cuál era su visión? ¿Qué quería Eliseo? Es lo mismo que puedo preguntarte hoy a ti. Puedes quedarte en el lugar donde ya estás acomodado, o puedes entender que todavía hay un largo camino por recorrer. Que en la vida el Señor nos enseña que hay temporadas y que cada temporada requiere un grado de entendimiento, de paciencia, perseverancia. Saber cómo afrontarlas es la que nos llevará a seguir a la siguiente y no quedarnos en la anterior. Porque la Biblia dice que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Así que en el verso 1 de 2 de Reyes 2 vemos que ellos vienen de Gilgal. Ya conociste lo que sucede en Gilgal. Y ahora, ¿cuál es la siguiente estación? En 2 de Reyes capítulo 2 verso 2, te invito a que me acompañes y leas conmigo. Allí dice: y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. La segunda estación de la que te quiero hablar es Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Elías le dice a Eliseo: quédate en Gilgal. Pero si Gilgal es un lugar para cerrar ciclos, es un lugar donde somos tratados por Dios, es un lugar de arrepentimiento, es un lugar donde suelto lo pasado y le doy la bienvenida a la nueva vida que recibo en Cristo. ¿Me debería conformar con quedarme allí? No.
Una vez que recibes a Cristo en tu corazón, debemos comenzar a conocerle más, a crecer en Él, y a medida que vamos creciendo vamos madurando y vamos entendiendo su plan, su propósito para nosotros. No te quedes solo en Gilgal, hay mucho más. Eliseo lo sabía, así que le dijo: no me voy a quedar aquí, yo quiero ir contigo a Betel. Es por eso que Elías no se le opuso y simplemente le dijo: bueno, vamos, camina conmigo. Hoy quiero hablarte un poco acerca de Betel, porque, mi amado amigo, mi amada amiga que me escuchas, Betel representa ese lugar de encuentro con Dios. Quiero, antes de seguir avanzando en este recorrido que Eliseo tiene con Elías y que lo tomamos como referencia para conocer lo que sucede en nuestra vida en Dios cuando vamos caminando en Él, cada una de las estaciones que nos vamos a encontrar y cómo afrontarlas, quiero hablarte un poquito acerca de ese lugar, Betel. Es el lugar de encuentro, pero también es un lugar de decisiones. ¿Recuerdas quién fue Jacob? Jacob fue el hijo de Isaac. Un día Jacob entendió la importancia de la primogenitura. Le jugó una mala pasada a su hermano, se quedó con la primogenitura, la bendición de su papá, y le tocó huir porque su hermano quería matarlo. Así que Jacob se va de su casa. Tiene un rumbo, y ese rumbo era llegar ¿hacia dónde? Llegar hacia donde su mamá le había dicho: llega a mi parentela, a la familia de mi padre. Llégate allá, le dijo Jacob. Le dijo a Jacob su mamá. Así que le iba rumbo hacia donde la familia de su madre, corriendo porque su hermano quería matarlo. Pero antes de llegar allá, Dios tenía que mostrarle un plan. Por lo tanto, llegó a ese lugar de encuentro. No hay un lugar cuando dependes de Dios al que tú llegues que sea por casualidad. Dios es el que dirige nuestros pasos. Y cuando llegamos a ese punto, debemos entender que algo Dios nos quiere enseñar. Que hay puntos que son de transición en donde necesitamos tomarnos un descanso, tomar un pare para escuchar a Dios y luego tomar decisiones. Allí Jacob llegó a Betel. Ese lugar se llamaba lugar de luz. Sin embargo, al colocarle Betel, Jacob habló de su experiencia. Betel le recordaría, cada vez que escuchara ese nombre, le recordaría el lugar donde tuvo un encuentro con Dios. Pues él vio allí ángeles que subían y bajaban. Vio el rostro, tuvo esa experiencia de ver cara a cara al Señor. Se asustó y entonces Dios le habló. Y cuando Dios le habla, le recuerda la promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y que se cumpliría en él. Quizás es mejor recibir una promesa estando en casa, pero ahora él estaba lejos de casa. Digamos que era consecuencia de los trucos que él había hecho, pero aún así, Dios utilizó todo para que obrara para bien. Captó la atención de Jacob en un lugar solitario, tenía que estar lejos de casa. Allí captó su atención. Le habló, le recordó la promesa. Y luego Jacob dijo: ciertamente la presencia de Dios estaba aquí y yo no lo sabía. En Betel, Jacob se acostó sobre tierra y tomó una piedra como almohada para recostar su cabeza. Quizás en Betel, mi amado amigo, te encuentres un lugar donde has perdido mucho, un lugar donde te has tocado desprenderte y después un lugar donde parece que no sabes para dónde vas y que nada tienes. Digamos que Jacob solo tenía una pequeña maleta y la almohada era una piedra, pero allí tuvo un encuentro con el Señor. ¿Sabes? No es tanto lo que quizás físicamente no tienes, sino lo que estás ganando en la vida espiritual.
Una vez creces espiritualmente y tienes ese encuentro personal con Dios, todo cambia. Tus relaciones, la perspectiva con la que ves la vida, todo cambia. Pero necesitas ese encuentro con Dios. Está bien que aprendas del Dios de la historia, pero si no que aprendas de la historia de Dios, pero si no conoces al Dios de la historia, te va a costar avanzar hacia el siguiente nivel. Porque en el siguiente nivel te vas a encontrar muchas preguntas, interrogantes, que solamente van a ser solucionados en Betel. Si no tienes claridad de Dios en Betel, te va a costar seguir avanzando. Porque ese es el lugar de encuentro. A veces queremos volarnos los procesos y comenzar y llegar al final de una vez. No queremos vivir transiciones. Y si vemos a Betel, preferimos rodearlo y avanzar. Porque en Betel, mi amado amigo, mi amada amiga, vas a tener ese encuentro con Dios. Y allí Dios te va a hacer ver algunas cosas que son importantes que necesites ver para poder avanzar. Pero es para nuestro propio beneficio. No le saques el quite a Betel. No trates de volarte los procesos. Es como nacer y querer caminar de una vez. Necesitas aprender a gatear. Necesitas quemar las etapas. Y Betel es una de esas. Además, es un lugar que repetitivamente te va a tocar llegar. Un lugar de encuentro con Dios, porque Jacob pasó por allí y luego Dios lo volvió a llevar a ese lugar. Y allí Dios le cambió el nombre. Ya no se llamó Jacob, se llamó Israel. Es por eso que yo creo que cada lugar al que Elías llega no es casualidad. Tiene un gran significado y una gran connotación para nuestra vida espiritual también. Cada temporada que se nos presenta, cada estación a la que vamos, cada proceso lleva impreso de parte de Dios su propósito, por lo tanto es necesario que aprendamos a disfrutarlo y a pasar por allí. Porque en medio de cada proceso vivimos una experiencia, conocemos más a Dios, se fortalece la fe para permanecer fieles al Señor y en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Nos mantenemos enfocados y así no nos desviamos de acuerdo a su plan. Por eso Elías iba adelante, Eliseo lo seguía. Y cuando llegan a Betel, allí vuelve Elías a decirle a Eliseo, bueno, ya salí de Betel, voy hacia otro lugar, quédate aquí. Sin embargo, algo sucede. Le adicionamos algo, y es que cuando comienzas a tener una experiencia con el Señor, cuando comienzas a caminar en el Señor, una vez sales de Gilgal y tienes tu encuentro con Dios en Betel, se te van a levantar personas que van a parecer ser buenas, pero no lo son. Y lo único que te van a traer son malas noticias. La Biblia dice que cuando ellos llegaron a Betel, descendieron juntos a Betel, un grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Eliseo le respondió, claro que lo sé, pero no digan nada. En otra versión él dice la palabra, callad. Cuando Dios comienza a hablar a tu vida, vas a encontrar oposición. Y muchas veces esa oposición, perdóname cómo te lo voy a explicar, pero muchas veces esa oposición no va a venir con cachos y cola. Muchas veces esa oposición va a venir con gente cercana, aún con gente cristiana, que te van a decir, no sigas más adelante. ¿Qué haces detrás de una promesa? Quizás no fue Dios el que te habló. En pocas palabras le estaban diciendo a Eliseo, ¿qué haces detrás de Elías? ¿No ves que él ya se va a ir? ¿No ves que él va a ser arrebatado? Dedícate a otra cosa. Pero Eliseo guardaba en su corazón, él sabía detrás de qué iba. Es como el apóstol Pablo cuando digo, una cosa hago, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero me extiendo hacia lo que está delante. Allí es donde tienes que aprender a colocar tu mirada en Jesús y escuchar su voz para que cuando se te genere oposición no te devuelvas, sino que permanezcas. Por eso Eliseo les contestó, sí, yo lo sé, pero guarden silencio.
Tienes que mandar a callar aquellas situaciones que van a tratar de llenar tu mente de duda, que van a tratar de llenar tu mente de limitantes para Dios. Mándalos a callar, categóricamente. Mándalos a guardar silencio. Porque muchos te van a rodear y parecen buenos. Quizás lo sean. Pero no van a servirte para rodearte y que puedas avanzar al siguiente nivel. Necesitas aprender a sortear esos obstáculos. No te lo tomes a personal. Entiende que es parte también de la enseñanza, del entrenamiento. Porque de Betel todavía hay otro lugar al que necesitas avanzar. Una vez que tienes un encuentro con Dios, la pregunta es, ¿vas a seguir? ¿Te vas a quedar? ¿O vas a retroceder? Quiero hacerte esa pregunta hoy. Dios estableció algo para ti, pero tú decides. ¿Vas a seguir? ¿Te vas a quedar? ¿Porque ya te acomodaste en Betel? ¿O quieres ir por más? Porque Dios tiene más. ¿O vas a retroceder? De ti depende. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. La pongo en tus manos y oro por cada persona que la recibe hoy para que la pueda entender, la pueda guardar y la pueda aplicar. Tu palabra se acomoda, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te pido que se haga viva y real en cada corazón y que cada uno pueda entender lo que tú quieres que entienda y que necesitan recibir. Ayúdanos, Señor, si estamos en esta jornada avanzando, para no quedarnos allí, sino para vivir ese proceso que nos toca en esta temporada y poder seguir creciendo, porque, Señor, hay mucho más. Hay una gloria postrera mayor que la primera. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Y te invito, si cada día quieres una palabra de parte de Dios, un devocional diario, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Y si tienes redes, te invito a que me sigas. En Instagram, en Facebook, TikTok y en Twitter me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.